Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, los saludos, soy Mauricio Weintraub. Estamos de a poquito empezando un nuevo encuentro de nuestro ciclo de charlas de los miércoles, las charlas humanas, por supuesto desde la mirada de las escenas matrices, charla que vamos a tener hoy y la semana que viene y después nos vamos a tomar un descansito por las vacaciones en Europa. Las vacaciones en España que llegan, toman todo julio y también agosto, entonces volveremos recién ahí en septiembre. Bueno, estamos empezando y vamos a hablar de otra de las emociones. Venimos recorriendo las emociones sobre todo las primarias, venimos recorriendo las emociones y hablamos de la alegría y hablamos del enojo y hoy nos toca hablar del miedo. Hoy voy a estar solamente con Rosa porque Diana ya empezó sus vacaciones, aunque la semana que viene va a ser un alto para estar con nosotros una vez más. Pero hoy voy a estar con Rosa si es que aparece. Por ahora no apareció. Vamos a ver. Vamos a ver si aparece. Alguna vez tuvimos que hacer o tuve que hacer una charla que no fue una charla, fue un monólogo. Vamos a ver si hoy nos toca lo mismo. A ver si Rosa se incorpora o no. El miedo es una emoción súper importante, como, bueno, como todas las primarias, ya lo saben. En realidad como todas las emociones. Pero bueno, ustedes saben que desde la mirada de las escenas matrices, nosotros trabajamos básicamente con 5 emociones primarias o básicas, 5 emociones fundamentales, y todas las otras emociones derivan de las primeras 5. Mientras hablo con ustedes, llegó Rosa, vamos a ver si la puedo hacer entrar, así nos acompaña. Como les decía, mientras Rosa se suma, esperemos. Sí, llegaste, Rosa, ¿cómo estás? Muy buenas, ha Hola, tardado un poco ¿cómo hoy andas? el Sí, Instagram. no pasa nada. ¿Cómo andas? ¿Me ves? ¿Me ves y Hoy todo? sí, estamos genial los dos, nos vemos y Hoy nos oímos. estamos, hoy estamos como espectacular. Bueno, ¿cómo andas? ¿Bien? Bien, bien, aquí con muchísimo calor en Madrid. Yo creo que por lo que he oído por ahí, hay un frío de muerte Bueno, en como me Argentina. verás, tengo el buzo, tengo el otro buzo, sí, nos estamos muriendo de frío, pero bueno, nada, un invierno que a mí el invierno me encanta. A mí Y el también. frío, bueno, lo soporto de la mejor manera que puedo. Muy bien. Bueno, Diana no nos acompaña, supongo que lo habrás comentado. Estaba comentando, El sí, próximo, estaba comentando. el próximo día ya hacemos cierre de temporada, de la primera temporada de las También escenas más. me gustó lo de la primera temporada. También lo estaba comentando. Después tenemos intervalo por vacaciones hasta septiembre, ¿no? Retomamos, creo, si no me equivoco, el 11 de septiembre o algo así. La segunda semana de septiembre ya estamos retomando. Sí, 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 además tenemos un montón de cosas de temas que vamos a trabajar. Queremos trabajar el ego, a los padres. Yo creo que podríamos hacer unas charlas exclusivas de las escenas matrices, en qué consisten, un poco la Está bueno eso teoría. también. Sí, Eso está bueno eso. estaría Está genial para buenísimo. que la gente lo entienda y tal, porque además yo repasando, yo ya entro a Dale, saco dale, claro. con el, con el Claro, tema del claro. miedo, con el tema del Ujú. miedo, venga, es que me quiero meter un poquito con el tema de la teoría en relación al miedo. No solamente lo que es el Ujú, miedo en sí y todo lo demás, pero que nos ujú, metamos un poco en la teoría de las escenas matrices. Evidentemente, ¿para ujú, qué sirve el miedo desde la mirada de las ujú, escenas matrices? Eso ujú, ujú, como inicio. ujú. Bueno, a ver, un poco estaba empezando hace un ratito. El miedo es una de las 5 emociones básicas y lo que desde la mirada de las escenas matrices eh, pensamos es que las emociones, cada emoción básica tiene una función. Entonces, si yo creo que hay determinada emoción que tengo que sacar de mi vida, me pierdo también la función. Y el miedo, que suele ser una emoción bastante mal vista en nuestra cultura actual, o por lo menos en una parte de nuestra cultura actual, el miedo tiene una función en nuestra vida que es fundamental. La función de avisarnos cuando los recursos con los que contamos son menores a lo que la situación necesita. O sea, cualquier cosa que vaya a hacer, yo necesito determinados recursos. ¿No? Si yo, bueno, si estamos ahora en Argentina, no sé, y si yo estoy en Argentina y salgo a la calle, necesito abrigarme, porque si no, voy a tener frío y probablemente me enferme. Si yo no tengo abrigo, si yo no tengo una buena campera, una buena bufanda, si yo no puedo abrigarme y salgo, entonces me voy a enfermar.
algo del miedo me dice eso. El miedo a enfermarme me está diciendo, me está haciendo preguntar si los recursos con los que cuento son los acordes a esta situación. Este que es un ejemplo menor que casi no tiene importancia, uno lo puede llevar a muchas otras opciones de situaciones de la vida y puede ponerse a pensar si cuando aparece el miedo lo escucho justamente como eso, lo escucho como una alarma o una señal que me hace preguntarme por mis recursos con respecto a la función, con respecto a la situación que voy a abordar. Vale, vamos a hablar un poquito sobre el tema de los niños y la infancia y luego ya nos metemos un poco con el tema de la teoría. Sabemos que hay un ideal en la educación. ¿Cuál es el ideal con respecto al miedo con los niños? Y luego vamos a ver cuál es la realidad de no sé cuál es el ideal. El ideal con respecto al miedo no sé cuál es. A ver, en general, casi diría inconscientemente, los padres queremos que los hijos no tengan miedo. O sea, en general, los padres queremos que nuestros hijos no tengan emociones displacenteras. Esto es casi humano. Que a qué padre le gusta que su hijo esté triste o que esté enojado o que tenga miedo. Digo, ninguno. Todos queremos que nuestros hijos estén contentos, felices, alegres y que sean amorosos. Todos queremos eso. Claro, el problema empieza a suceder cuando yo empiezo a no respetar o a desvalorizar la emoción displacentera que mi hijo me muestra o que mi hijo me cuenta que experimenta. O sea, cuando yo ante mi hijo atemorizado empiezo a no respetar esta emoción, empiezo o a enfadarme con él o a minimizarla o a decirle que no es para tanto o las mil maneras de manipulación que tenemos los padres, por supuesto mi hijo empieza a aprender que el miedo está mal. O por lo menos que no lo puede mostrar, ¿no? Que no lo puede mostrar o que está mal. Y entonces casi muchas veces empieza a aprender que no lo puede ni siquiera vivir, que está mal vivirlo. Y ahí se le empieza a armar todo un problema, que es que el miedo, como cualquier emoción, no puedo decidir no sentirla por decreto, o sea que la voy a sentir igual, solo voy a aprender a no mostrarla o voy a aprender a negármela a mí mismo. Y entonces probablemente lleve a cabo acciones que me pongan en peligro. Los niños ahora mismo que están vinculados con el tema de las videoconsolas y ese tipo de juegos o incluso películas. Te voy a hacer una pregunta así personal. ¿Tú crees que los niños a día de hoy tienen menos miedo que antes? No, Si somos una generación con menos miedos, la gente viaja más, la gente se mueve más, la gente... no creo que tengan menos miedo, para nada, ni más miedo tampoco. Me parece que cada época trae sus peligros y que hay niños que tienen miedo y niños que no. Pero no estoy diciendo que esto esté bien o mal, digo, estoy diciendo que cada época trae sus peligros y el miedo que puede experimentar un niño tiene mucho que ver con su condicionamiento familiar. Digo, el miedo que un niño experimenta está de acuerdo muchas veces con el condicionamiento familiar de cuánto está permitido eso, o a veces cuánto está incentivado eso, porque también a veces pasa lo contrario, que se le enseña a los niños a tener miedo allí donde no hay necesidad de tener por lo menos ese tipo de miedo. Antes en España, aparte que había muy pocos canales de televisión, que no es como ahora, que es... En Argentina también, sí. Claro. Pero no sé allí, ahora me cuentas si ayer así, pero aquí antes en España, a tal hora de la noche aparecía un rombo o dos rombos en la esquina de la televisión y era como, ¡a la cama! Horario, Todos a la acá cama. se llama horario de protección al menor, se llama, de protección al menor se llama acá. Sí. Y aquí ahora mismo pues no hay, o sea, no hay ninguna protección, no hay nada Sí. en relación a tanto como a los videojuegos violentos o como a películas de miedo o a películas, pues te pregunto qué interactuación tienen ahora mismo a lo mejor los chavales o los adolescentes en relación al miedo y a otras cuestiones de violencia y todo lo demás. Pues yo te digo, a lo mejor... Lo que pasa es que yo no creo que esta época sea mejor o peor que otras. Es más, yo tengo una mirada bastante optimista de la humanidad. Creo que vamos aprendiendo. Bueno, vamos aprendiendo
a ritmo de la especie. Digo, la especie quiere decir, un ser humano vive 80, 90 años, más o menos, ahora vive mucho más que antes, por suerte. Y claro, lo que ve de la evolución humana es nada, es muy poquitito, ¿no? Es como, digo, es como, no sé, ¿cuánto puedo ver de la evolución de mi especie? Y casi nada en mi vida. Ahora, de todas maneras, yo creo que el ser humano va evolucionando. Yo creo que como especie estamos en preescolar. Preescolar acá es entre los 3 y 4 años, ¿no? O, perdón, preescolar es 5 años. Estamos en jardín de infantes. Para mí estamos entre los 3 y 4 años. Pero creo que vamos evolucionando. Entonces, partiendo de esta idea, yo creo que no hay épocas mejores y peores. O si querés, cada época tiene un mini punto mejor que el anterior. ¿Por qué? Porque por algo cambiamos. Digo, si yo soy de una manera o si yo estoy de una forma y 200 años después estoy de otra forma, bueno, evidentemente el cambio es para mejor. Porque nadie que se siente bien cambia para peor. O sea, estoy buscando algo, quizás lo que encontré no es exactamente lo que busco, mil cosas que uno puede pensar. Pero yo creo que cuando alguien cambia, cambia porque se quiere sentir mejor. Y como especie nos pasa lo mismo. Todos los cambios que hay en la especie, en mi criterio, son porque queremos sentirnos mejor, y en mi criterio son para ser mejores como especie. Lo que no quiere decir que no vea la enorme cantidad de dificultades que como especie tenemos. Entendiendo esto, es como toda una larguísima introducción para contestar lo que me estás comentando, ¿no? O para hablar de lo que estás comentando. Entendiendo esto, yo creo que los videojuegos, las consolas, el móvil y todo esto no constituyen un peligro mayor que un montón de cosas anteriores que los niños vivían y vivíamos. Porque ahora decimos, ay, qué peligro Internet, y obviamente que lo es en un punto, ¿no? O qué peligro los videojuegos, o qué peligro, o qué mal las películas de terror. Sí, genial. Antes a los hijos se les pegaba sin ton ni son y nadie decía nada. Ahora hay un montón de movimientos de todo tipo en donde se trata de concientizar a la gente de que pegarle a los hijos tiene consecuencias, etcétera, 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 los derechos del niño, etcétera, etcétera. Digo, antes la película de terror la vivían en casa los chicos. Muchas veces también ahora, quiero decir, ¿no? Pero lo que estoy diciendo es que a veces tenemos una mirada de la realidad en donde solo atendemos lo que no nos gusta, y a mí me parece bien, pero no nos damos cuenta que antes también pasaban cosas como las que pasan ahora y muchos peores. Entendiendo eso, claro que hay que cuidar a los hijos y saber más o menos con quién están chateando o saber en qué sitios de internet se meten. Digo, por supuesto que sí. Y hay un movimiento de nosotros los padres de, yo diría, tener el miedo justo. Ni menos, porque si tengo menos miedo del que se necesita, probablemente no voy a proteger ahí donde mi hijo necesita que yo lo cuide, ni más, porque si yo tengo más miedo del que se necesita, probablemente le voy a dificultar a mi hijo la salida hacia aquello que está más allá de mí. Claro, entonces ustedes me dirán, pero ¿cuál es el miedo justo? Ah, no sé, eso después veamos cada uno en cada momento, en cada circunstancia, en cada edad de mi hijo, es un arte. Saber cuánto me pide la vida es un arte. Diferenciar lo que es de la situación, de lo que es mío, de lo que es de mi historia, de lo que es de mi neurosis, de lo que es propio, diferenciar la situación de lo que es propio, es un arte y uno no termina nunca. Yo creo que ahí se juega la salud y la salud no termina nunca. Siempre uno puede estar un puntito más atento, un puntito más saludable. Eh, yo tengo una amiga que su hijo el mayor siempre estaba, no voy a decir su nombre, Pepito, ten cuidado, Pepito no sé qué, Pepito no sé cuánto. Y se veía muy claramente que todos los miedos de ella se los depositaba en el hijo. A la hora del miedo y los proyectos, cuando ya somos adultos, ¿qué función juega el miedo a la hora de realizar proyectos? Todo lo desconocido me da un punto de temor. Todo lo nuevo me da un punto de temor. Todo terreno, cada vez que uno tiene un proyecto, o bueno, como Pepito, ¿no? Cada vez que voy hacia lo desconocido, cada vez que voy hacia lo nuevo, cada vez que voy, y acá esto se pega con un tema que ahora voy a abrir, cada vez que voy hacia lo que no conozco hay un punto de terror.
Perdón, hay un punto de temor. Y entonces, acá entra un tema fundamental que es el deseo. Cada vez que me muevo hacia lo que deseo, voy a tener un punto o más de un punto de miedo, sobre todo si lo que deseo está muy lejos de los parámetros familiares que yo conozco. Voy a decir un ejemplo personal que no tiene, que es muy, muy tonto, pero muy importante. Yo me acuerdo cuando yo tenía más o menos 25, 20, un poco menos, 24, 25 años, tenía que abrir una cuenta en un banco. Quizá lo conté, me decís, Rosa, No, porque las anécdotas se me repiten. no lo sabía, Tenía mira que que abrir no una cuenta, es tuya. tenía que abrir una cuenta en un banco. Y yo me acuerdo que estaba en la cola del banco, adentro del banco, y mi estado de temor, que yo pensaba y no entendía por qué, y de ansiedad era tan alto, pero tan alto, por estar en la cola, o sea, estaba 5 o 6 personas de la persona que me iba a atender, que en un momento dije, yo me voy, y me fui. Y después, trabajándolo mucho el tema, me di cuenta que mi padre nunca había abierto una cuenta en el banco. Mi padre era una persona que nunca se vinculaba con todo lo que sea organismo. Mi papá era, o sea, era una persona muy inteligente en un punto y muy cerrada al mundo, sobre todo al mundo institucional, digamos. Entonces, claro, yo no tenía la experiencia de un padre que había abierto una cuenta en un banco. Uno me dirá, bueno, pero una cuenta en un banco es muy fácil. Uno va, hace un trámite mínimo, presenta el documento y se abrió la cuenta. Sí, sí, genial. Pero yo no tengo esa experiencia en mi historia. Entonces, abrir la cuenta en un banco para mí era completamente desconocido. Y el miedo era un miedo completamente, yo diría, borroso. O sea, no, si yo lo pensaba, entendía que no pasaba nada, pero el miedo estaba igual. Entonces, hay un punto en donde ir hacia el deseo, porque yo deseaba abrir una cuenta en un banco, ¿no? Ir hacia el deseo, o sea, ir hacia aquello que deseo pero que no tengo o que ni siquiera conozco, me va a dar temor. Y acá es cuando aparece el problema de considerar a las emociones displacenteras como emociones negativas y malas. Que si yo voy a partir de la base de que cada vez que siento miedo, está mal sentir miedo, entonces muy probablemente no vaya hacia ningún deseo. Porque en cuanto voy hacia lo que deseo, aparece el temor y por supuesto entonces digo esto está mal y no voy. Ahora, si yo voy a partir de la base de que al miedo no hay que escucharlo porque está mal sentirlo y voy igual hacia todo lo que me da miedo, probablemente me tire del quinto piso y me muera. Porque no me doy cuenta que no tengo alas, ni tengo ni paracaídas, ni nada. O sea, ¿cuánto es la carga de la situación? Descubrir cuánto es verdaderamente la carga de la situación y acompañarme allí donde quiero ir es todo un arte. Esto es lo difícil de la vida. El miedo, ya, pues aquí voy a aprovechar, el miedo son todas escenas intrapersonales. Eh, a ver, vamos a antes de esta pregunta que está buenísima, perdón, estoy moviendo, está apoyado el móvil en mi computadora y la estoy moviendo. Antes de esta pregunta que es interesantísima, voy como un paso atrás. Venga. Existen, vamos a decirlo así, existen como dos tipos de miedo. El miedo saludable, vamos a decir así, y el miedo no saludable, que lo podemos llamar neurótico, lo podemos llamar como quieran llamarlo. El miedo saludable es el miedo que siento ante una situación que efectivamente necesita de mí recursos que no tengo. O sea, el miedo saludable es, me quiero tirar el quinto piso y tengo miedo de matarme. Ese miedo es saludable, ¿por qué? Porque me vincula con la vida. O sea, me vincula con la realidad. Es probable que me mate. Entonces, tener miedo en ese punto es lo más saludable que puedo tener. Ese es el miedo saludable. Ahora, claro, no es el único miedo, y este es el gran problema. Muchas veces el miedo que experimentamos no es es lo que podemos llamar el miedo neurótico o el miedo no saludable, como lo queramos llamar. El miedo no saludable, o esa parte del miedo que no es saludable, en realidad siempre me habla de mi infancia. Siempre me habla siempre me habla de lo que llamamos escenas matrices. Y acá sí tomo tu comentario, tu pregunta, y acá sí, las escenas de nuestra vida actual que copian a las escenas matrices se dividen en dos grandes grupos. Las escenas
con el otro, que son interpersonales, pero no me voy a meter, y estas que vos mencionas, que son las intrapersonales. ¿Cómo funciona el miedo en las intrapersonales? Funciona de la siguiente manera. Yo voy a, no sé, voy a un cajero un banco, ¿no? O voy a abrir una cuenta en un banco, y cuando me estoy acercando al cajero, siento que el otro me va a juzgar, que el otro me va a evaluar, que el otro me va a pegar, digo, siento un montón de cosas. Cuando digo siento tengo una voz adentro que me dice que hay un peligro allí donde no lo hay. Esto pasa muchísimo, los que conocen mi trabajo con músicos, esto pasa muchísimo en el miedo escénico. El miedo escénico está armado de esto. En el 99% de los casos está armado de esto. Voy a ir a tocar y siento que el que está del otro lado me va a evaluar, me va a criticar, me va a no contratar, siento que no voy a convencer al otro. Y siento además que esto es grave para mí, porque de hecho podría no convencer al otro, puede pasar, pero siento que es grave para mí decir, lo que me da miedo es no poder quererme si toco mal. O sea, en el miedo intrapersonal hay una voz que asegura que algo es muy peligroso y no solamente que en general no lo es, sino que si fracaso en eso, esta misma voz dice que no soy valioso o que no soy querible o que no soy merecedor de ese amor. O sea, finalmente en el miedo disfuncional le tengo miedo a no ser querido por mí. Lo que se juega en el miedo disfuncional es que no soy querido por mí, o sea, dejo de quererme si fracaso. Y claro, esto lo aprendí en mi infancia, por eso son escenas copia de escenas matrices de la infancia. Vale, pero tú dices en este librito, Sí, en el librito azul de Más Humanos, sí. que no hay que vencer al miedo, No, no hay que vencer al miedo. que hay que escucharlo. El miedo es una señal. Vale, entonces que hay que Escucharlo. escucharlo y si tienes una serie de miedos, un músico o alguien que quiera hacer un proyecto o que quiera hacer un cambio laboral o que quiere comprar una casa, ¿qué tenemos que hacer? O sea, escuchar a lo que nos está diciendo y quién es esa voz para que la gente lo sepa. Bueno, está muy bueno. A ver, primero no hay que vencer al miedo y lo voy a citar a un gran maestro mío, que es Norberto Levi. Norberto Levi decía que el miedo es como la señal del tanque de nafta, ¿no? La señal que me indica que me estoy quedando sin nafta. Entonces, si yo cuando voy en el auto y aparece la señal y se prende, yo me enojo con la señal y voy y rompo la señal, bueno, obviamente, que eso sería vencer al miedo, ¿no? Obviamente lo más probable es que me quede sin nafta en el medio de la ruta. O sea, vencer al miedo, que es toda una manera de pensar el miedo, vencer al miedo, no escuchar al miedo, que el miedo no te detenga, ¿no? Que el miedo no se interponga entre vos y tu deseo. O sea, vencer al miedo es vencerme a mí, porque ¿quién teme? Temo yo, o sea, una parte mía teme. Entonces, vencer al miedo es finalmente gano y pierdo a la vez. El miedo no es algo que esté afuera de mí, ni está en sí mismo. El miedo es una parte mía temiendo algo. Ahora, escuchar al miedo tampoco implica entonces quedarme y no hacer nada de aquello que me atemoriza. Por supuesto que no. Escuchar al miedo es escuchar realmente miedo de qué tengo. Podemos poner el ejemplo a través del músico, ¿no? El músico va a tocar, está preparado, ya en la casa le sale bien, va a tocar, tiene mucho miedo de tocar. Y cada uno de los que nos está escuchando lo puede poner en el ejemplo que quiera. ¿Qué es lo que realmente teme este músico? Esto es difícil de detectar y en general no se detecta solo. Es muy difícil detectarlo solo esto. Pero, ¿qué es realmente lo que teme? Y en cuanto uno empieza a indagar y a escarbar y a trabajar, se da cuenta que el músico, tomo este ejemplo, podría ser otro, en realidad lo que teme es ser rechazado, no ser querido, no ser elegido. O sea, en realidad lo que teme es que el otro no lo quiera. Aunque parezca increíble, finalmente teme esto. Y en cuanto uno hace un paso más, se da cuenta que es el mismo músico el que no puede quererse si toca mal. O, si lo separamos en dos partes, hay una parte del músico que toca y que quizás se puede equivocar o lo que sea, y que evidentemente es la parte que teme,
Y hay otra parte del músico que empieza a castigar a la primera si se equivoca o si toca mal. A la primera parte la llamamos ejecutante o es el nene de las escenas de la infancia. Y la segunda parte, esta parte que si el ejecutante toca mal no puede querer y agrede y critica y cuestiona. Y esta parte siempre es la introyección de mamá o papá. O sea, esta parte siempre es la mente repitiendo el discurso de los padres, repitiendo hoy el discurso de los padres de ayer. Por eso uno empieza a entender cómo a veces tenemos miedo en situaciones que evidentemente no son atemorizantes, donde no nos va a pasar nada. Sí, no nos va a pasar nada con el otro, pero nos pasa algo adentro nuestro. Y esto que nos pasa es la reedición infinita de las escenas infantiles, que es que el nene hace algo mal, se le cae una copa, se le rompe, te trae una mala nota del colegio, o se tropieza y se cae, y el papá lo agrede, o la mamá lo agrede, o lo critica. A esto le tenemos miedo en la neurosis, le tenemos miedo mañana a lo que ya nos pasó ayer. Por eso no se puede, por eso no se puede trabajar solamente hablando del concierto. Se trabaja si puedo mirar de dónde viene esto. Si no, no se puede trabajar o se trabaja hasta un nivel muy superficial. Estoy yo pensando, te habrás encontrado algún músico que no estaría preparado para hacer un concierto y no tenía miedo y no estaba preparado. Y eso también, o sea, que podemos no sentir miedo en relación en la infancia, podemos no sentir miedo frente a situaciones. No es solamente miedo sino que en la infancia también puede ser que nos eduquen sin tener miedo a ciertas situaciones que sí deberían de serlo. Muy bien, sin contactar con el miedo. No contactar con el miedo es un problema. Educar a un muchacho y siempre empujarle y decir, está todo bien, está todo bien, está todo bien, lo estás haciendo bien, está todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Y llega luego y pues eso, ¿no? El querer hacer una cosa, no estar preparado, pero yo lo hago. Y luego tener sus consecuencias. Eso es tener el miedo deshabilitado. Evidentemente, y pasa muchísimo y después están las consecuencias, ¿no? Digo, las consecuencias pueden ser, me meto en un préstamo imposible de pagar, hago una inversión que evidentemente no iba a funcionar porque no calibro los riesgos, me salgo con una persona que tiene todos los elementos de que me va a estafar o de que me va a engañar y yo todos esos elementos me los paso por alto. No veo un montón de señales, justamente como la señal del auto, de la nafta, no veo un montón de señales que están adelante mía y solo lo veo cuando explota la situación. Por supuesto, deshabilitar el miedo es como deshabilitar la alarma, cualquiera puede entrar. ¿No? ¿Qué relación tiene el miedo con la angustia o la ansiedad? A ver, son términos muy parecidos, pero que no son lo mismo. Digo, el miedo hay una parte del miedo que es saludable. Digo, el miedo es saludable cuando me vincula con la vida. Esto no pasa con la angustia. La angustia siempre es neurótica. El miedo tiene una parte que me conecta con la vida. Y el miedo tiene un objeto. Le tengo miedo a esto. En la angustia es mucho más difícil, en la angustia y ansiedad, que son parecidos, es mucho más difícil determinar qué es lo que me da angustia, qué es lo que me provoca angustia o qué me da ansiedad. O sea, en el miedo hay un objeto y el miedo hay una parte que me vincula con la vida. Después, la angustia es un estado más cercano a la tristeza que al miedo y además la angustia tiene que ver siempre con alguna sensación física de angostarse las vías respiratorias, por eso se llama angustia. Y en la ansiedad lo que pasa es que, a ver, esto es muy interesante y medio difícil de explicar. La ansiedad, todos los trastornos de ansiedad tienen el miedo como emoción de base. Pero en la ansiedad pasa otra cosa. En la ansiedad, primero el objeto no está claro, o sea, la ansiedad es como en general. Y después que todo aquel que tiene un tema con la ansiedad cree que va a llegar una instancia en donde no va a haber nada de ansiedad.
siempre que tengo ansiedad, creo que si hago determinadas cosas, finalmente encontraré un estado en mi vida en donde no haya nada de ansiedad. Y por supuesto esto favorece la ansiedad, porque el estado ese no llega nunca. Entonces, la ansiedad, al igual que la angustia, siempre es neurótica, es decir, siempre tiene que ver con mis escenas matrices, pero el miedo tiene una parte que tiene que ver con la realidad. Por eso el miedo es una emoción, y por eso tiene una función, y por eso es valiosa en sí mismo, y la ansiedad y la angustia no son emociones. Eh, bueno, el otro día fui a ver la película de la segunda parte de las emociones, que no me acuerdo ahora mismo Ah, cómo se llama, y intensamente, en aparece, Argentina intensamente, en España no sé cómo se llama, en no me Argentina se llama acuerdo, intensamente. no lo sé, yo fui con mi hija, Ok, nos encantó, aparece ansiedad, aparece ansiedad, sí, aparece ansiedad, aburrimiento, envidia, y vergüenza, y varios obvio. estados y la película es buenísima, y claro, ansiedad desplaza la alegría y se hace con todo, bueno, no voy a contar más, pero verla porque es que está súper bien, súper bien. Ya me dijeron mucho, sí, ya me dijeron mucho. Me dijeron mucho que estaba muy bien. Em, ¿El miedo es contagioso? Eh, parece un virus. El miedo se transmite de padres a hijos. Pero en la sociedad, porque lo hemos vivido en la pandemia, y no es que sea un tema que a mí me haga mucha gracia porque soy apasionada, pero eh, el miedo mediático cuando vemos el telediario, o que yo no lo veo, pero cuando vemos la televisión o cuando, o sea, o sea, a la hora de lo que es la sociedad, porque yo supongo que aquí en España, allí estuvisteis muchísimo tiempo, aquí estuvimos menos tiempo encerrados, pero Ujú, aquí íbamos como ujú. por oleadas de cosas que iban sucediendo, ¿no? A la compra del supermercado nos quedábamos sin papel higiénico, nos quedábamos sin azúcar, nos quedábamos sin no sé qué. O sea, el miedo es también es contagioso entre... A ver, si lo querés ver así, yo te diría, bueno, es tan contagioso como la gripe si yo salgo sin protección. Digo, sí, si yo tengo a alguien que tiene gripe y me le pongo al lado y me estornuda, seguramente me voy a tomar la gripe, ¿no? Voy a terminar engripado. Ahora, es contagioso, es contagioso si yo me quedo expuesto a eso. Claro, si yo miro todo el día telediario, es muy probable que termine asustado por todo. Pero eso no tiene que ver tanto con el telediario, tiene que ver con que yo miro todo el día telediario, porque yo podría cambiar de canal o no verlo. Entonces digo, acá y me importa, digo, el peligro es pensar que las emociones vienen solas. ¿No? Hoy me acordé otra vez de Norberto Levi, mirá, me estoy acordando de Norberto. Norberto decía, no existe el miedo, existe una parte que teme. Yo no podría decir lo mismo de cualquier emoción. No existe la alegría o el enojo o lo que sea. Existe una parte o una persona que experimenta esa emoción. Entonces, el problema cuando decimos, digo, la pregunta está bien, pero digo, el problema cuando decimos el miedo es contagioso es que en realidad hay una persona que tiene miedo o que asusta y otro que no se protege de esto, va vulnerablemente al encuentro con esa persona. En los vínculos adultos, las dos personas deciden. La que tiene miedo o la que está todo el día relatando situaciones de violencia decide hacerlo, y la otra persona, si es adulta, también decide todo el tiempo escuchar eso. El gran problema es con los vínculos entre un adulto y un niño, cuando el adulto son los padres y el niño no. Ahí el niño no puede no escuchar lo que se está diciendo. Entonces digo, ahí es cuando sí el miedo es contagioso, contagioso en el sentido de que el niño está abierto, está permeable. Si yo tengo todo el día telediario en mi casa y está mi hija de 4, 5, 6 años, mi hija escucha todo el día telediario, como si yo fumo. Si yo fumo y está mi hija absorbe el humo, no lo puede evitar. Y ahí es cuando los hijos aprenden también el temor. Digo, no es la única manera, pero digo, esa es una de las maneras en donde los hijos aprenden el temor. Y acá, y te lo voy a relacionar con un tema muy interesante que es lo que llamamos la sobreprotección. La sobreprotección parece protección, pero en realidad no es protección. Proteger es proteger.
Sobreproteger es inculcarle a mi hijo una serie de temores mucho más cuantitativamente mucho más grandes de los que están realmente en el mundo para después yo controlarlo. Obviamente nadie lo hace con esa intención, pero el esquema es ese. O sea, te digo que en el mundo hay un montón de situaciones que tienen su peligro, pero yo las agiganto, porque quizás yo también las veo así, no estoy diciendo que soy malo, ¿no? Pero bueno, las agiganto y a partir de este agigantamiento, y por supuesto el consecuente aumento del temor, llevo a cabo determinados movimientos para controlar. Por ejemplo, no, volví a las 9 de la noche. E insisto, siempre lo estoy diciendo en función de pensar cuál es el peligro real. Digo, si mi hijo tiene 20 años, por supuesto que el peligro que estoy yo contando es excesivo. Si mi hijo tiene 3 años, por supuesto que está bien. Digo, no, ni siquiera tiene que salir solo. O sea, no estoy diciendo que haya que volver a las 9, a las 12 o a las 5 de la tarde. Estoy diciendo que en la sobreprotección, que parece protección, en realidad se dan estos dos mecanismos. Hay un asustar y hay un controlar como consecuencia de este susto. ¿Se entendió? Esto es la sobreprotección, por eso en escenas matrices sobreproteger es agredir. Claro. Y a la hora de trabajar con los pacientes, ¿cómo se trabaja con un paciente que tenga, por ejemplo, alguna fobia? Bueno, he estado mirando la neofobia, que es miedo a lo nuevo, por ejemplo. ¿Cómo se trabaja con un paciente cuando viene con una fobia? Bueno, a ver, la fobia corresponde a los trastornos de ansiedad. En los trastornos de ansiedad el miedo es la base, ¿no? Digo, es la emoción básica. Lo que pasa es que, como corresponde a los trastornos de ansiedad, el miedo que vamos a pensar no es un miedo que provenga de la situación. Es un miedo que el paciente le agrega a la situación. Digo, no hay fobia a caerme del piso 20. Ahí hay miedo. O sea, eso proviene de la situación. Sí hay fobia, por ejemplo, a volar en avión. ¿Por qué? Porque no me puedo caer. No, sí, me puedo caer, pero en realidad, en general, el avión no se cae. Y la persona que no puede tomar un avión sin sentirse atemorizado, le está poniendo ella a la situación. Entendiendo la diferencia entre fobia y miedo, ¿no? Ahora, ¿cómo se trabaja? Se trabaja de muchas maneras. Lo que sí es importante es entender es lo siguiente. En las fobias, el sujeto pone en el objeto fóbico su propia mente, su propio crítico guía, que finalmente es su propio padre o su propia madre. O sea, el sujeto pone en aquello a lo que le teme, pone primero su propia mente y después su propio papá o su propia mamá. Le pongo el ejemplo de la música. Le tengo fobia a tocar. ¿Por qué? Porque creo que cuando en la quinta fila, que está justo el maestro Pérez, si yo toco mal, ese maestro no me va a querer más. O ese maestro no me va a elegir más. O ese maestro se va a enojar conmigo. Primero, pongo en el maestro Pérez mi propia mente, o sea, mi propio crítico guía. Y segundo, pongo en el maestro Pérez ese papá o esa mamá que cuando era chico no me quería si yo me equivocaba con algo. ¿Se entendió? Es un ejemplo muy tonto, pero es un ejemplo que funciona de esa manera. Tengo fobia al perro. Digo, más allá de que me protejo y demás, no puedo pasar por una calle donde haya un perro. Pongo en la agresión. ¿Por qué? Porque creo que el perro me va a morder. Pongo en el perro que muerde mi mente agresiva cuando me equivoco o lo que sea, y pongo en el perro que muerde seguramente a mi madre o a mi padre de las escenas matrices. Digo seguramente porque hay algunas otras opciones, pero en general es eso. O sea, proyecto en el objeto fóbico algo que es mío hoy y algo que es de mi historia. Así se arma en general la fobia. Tengo una amiga que me está acordando ahora mismo que ella de repente ha desarrollado una fobia a conducir y no ha tenido ningún accidente ni le ha pasado absolutamente nada. Dice que de repente ahora empieza a conducir, se le empiezan a dormir las manos, se empieza a encontrar fatal, fatal, fatal. O sea, el miedo puede no pasar por la mente y directamente lo somatizamos.
muy bien. Pasa por la mente, pero puedo no darme cuenta. Por eso es importante preguntarle, bueno, ¿a qué le tenés miedo, en este caso, ¿no? De conducir? Porque puede ser a chocar, puede ser a dormirme, puede ser a, no sé, puede ser a mil cosas. Puede ser a atropellar a alguien, ¿no? Entonces, ¿a qué le tenés miedo de conducir? Y en ese a qué le tenés miedo va apareciendo, va apareciendo cómo es la mente. O sea, va apareciendo cómo tengo miedo a chocar, porque tengo miedo a salir lastimada, porque tengo miedo a matar a alguien, porque tengo miedo a hacerlo mal. Ahí, en la pregunta y en la respuesta, va apareciendo qué dice la mente, y a partir de ahí, porque recuerdo que ahí allá hay un vínculo, la mente va a decir algo, y va a decir algo de quien conduce. Este vínculo lo vamos a buscar en la infancia, en donde la mente va a ser siempre la mamá o el papá, y quien conduce va a ser siempre el nene, o en este caso la nena. Digo, la mecánica en un punto siempre es la misma, por supuesto cambia con cada ejemplo, ¿no? Pero la mecánica en un punto siempre es la misma. Bueno, hablaré con mi amiga. Bueno, me parece bien. Bueno, y nos tenemos que ir ya, ¿no? Sí, Ya son casi las 2 de Argentina, sí. Sí. Vamos a hacer el cierre, que bueno, esta es la penúltima. Qué pena, da mucha pena. Sí, no, pero vamos a volver, pero ni saben cómo vamos a volver en septiembre, va a ser como impresionante. Sí. Además, le queremos dar una vueltita, queremos hacer cosas nuevas, así que un día Muy haremos bien. una videollamada con una cervecita. Bueno, ustedes me cuentan, les contamos a los que nos escuchan que en realidad ustedes me van contando lo que vamos a hacer, ¿no? Ustedes van diciendo, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de esto. Bueno, buenísimo, genial, me Somos parece bueno. Diana y yo un poco las que mandamos a Mauricio en este Sí, tema. buenísimo, buenísimo. Mauricio Tal se deja cual, tal cual. querer. Mauricio se deja Sí, querer, no tal pasa cual, nada. tal cual, tal cual. Muy bien. Así que, bueno, pues nada, el próximo miércoles nos volvemos a ver, ¿vale? Es decir, que hay un seminario Sí. este mes. Hay un seminario a fin de mes, si no me equivoco, el 26, no sé si tenés ahí la fecha justa, Rosa. Porque me falta No importa, Diana. no importa. Es el último viernes, falta Diana. Es el último viernes del mes, y el seminario es sobre el agradecimiento, ¿sí? Que cierra toda la primera parte de seminarios, los primeros 5 seminarios, y a partir de agosto empieza el segundo ciclo de otros 5 seminarios, donde vamos a ver temas como el ego, vamos a ver varios temas ahí que también forman un ciclo. O sea, lo armamos en ciclo de 5 porque tienen una unidad. Y acá este es el último, y es el agradecimiento. Muy bien. Eh, bueno, lo que está muy bien, ahora mismo que nos está viendo la gente y tal, que todo el que nos quiera hacer alguna pregunta para la semana que viene, que no solamente relacionado con el miedo, pues que estamos disponibles y que aquí estamos para servir. Sí, y si quieren proponer temas también, buenísimo. Para nosotros Sí. es bárbaro. Si nos proponen temas para después de septiembre, buenísimo para Sí, nosotros. la gente estamos disponibles, nos escribirnos por las redes sociales, de hecho nos está escribiendo un montón de gente, así que os animamos a todos. Así es. Bueno, muy bien. Muy Bueno, un bien, placer, Mauricio. Rosa. Igualmente, nos vemos el miércoles que viene y esta vez con Diana. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Buena semana para todos. Abrazos, muchos. Bien, bien. Chao, Adiós. chao.